Bienvenidas al vuelo 88.888 con destino a una vida más consciente. Yo soy Sofi y hoy voy a ser tu copilota en este vuelo. Prometo que el aterrizaje en destino se va a sentir mucho más liviano. Te vas a sentir conectada con tu corazón, con la sabiduría de tu intuición. Te vas a sentir conectada con la vida, con tus peques, con tu familia, con tus amigos, con tu propósito. Eso sí, el viaje puede tornarse un poco turbulento. Así que no te olvides de asegurarte tu cinturón, relajarte cuando puedas y por favor ponete la máscara de oxígeno antes de asistir a otros. Espero que disfrutes el vuelo. Esto comenzó hace 10 años. Era un lugar al que visitaba muchas veces, pero esta noche estaba particularmente oloriento, horrible, asqueroso. Era un basurero y yo estaba embarazada de mi primer hijo. Mientras lo atravesaba, como lo atravesaba otras noches, empecé a sentir ese olor nauseabundo, feo, todo horrendo, y de repente empecé a sentir contracciones de parto. Ahí, en ese lugar horrendo y asqueroso, iba a comenzar el trabajo de parto para que naciera mi primer hijo. Y no podía dejar de sentirme mal. Y empecé a gritar y a pedir ayuda y a que alguien viniera y nadie pasaba y nadie venía. Y ahí estaba yo sola y no quería que mi hijo naciera así en este lugar tan horrible. Y de repente me desperté. Esta era mi pesadilla. Soñaba esto constantemente. Pero esa noche me levanté y estaba calentita en mi casa, en mi habitación toda linda y arreglada, hace 10 años, más de 10 años, en Beijing. La vida transcurrió y hice lo que hacían muchas mamás, sobre todo mamás como yo que estaban embarazadas. Asistí a todas las clases de parto, iba a clases de yoga, preparé la habitación, incluso le tejí una mantita, le cosí una mantita de patchwork con pedacitos de tela, toda hermosa. Y aún así no me sentía preparada. Sentía que algo en mí no estaba, que faltaba, que no era suficiente, que algo mal iba a pasar. En fin, que nació mi peque y como a muchas les pasa, me pasó que se me cayeron todas las expectativas y todo lo que pensaba que iba a ser no fue y entré en una especie de crisis porque me sentía la peor madre del mundo. No sabía por qué mi bebé lloraba. Tuve problemas de lactancia. Me sentía sola. Me sentía mala madre. Tenía miedo de que algo le pasara, de que lo iba a romper. Sentía que no podía. Me pregunto si a veces también eso le pasa a otras madres o me estaba pasando solo a mí. Porque había hecho toda la preparación y aún así algo no estaba. Entonces me uní a un grupo de mindfulness que por suerte me salvó la cabeza. Esas 8 semanas, poquito a poco, fui logrando conectarme o tener un pequeño acercamiento de lo que era estar conectada conmigo misma. Me di cuenta que todo ese tiempo había estado viviendo otras expectativas. El camino fue largo, pero empezó acá. Porque desde ese momento me di cuenta de que vivía completamente desconectada de mí, de mi intuición, de mi corazón, y vivía pendiente de otros. Era la people pleaser, como dicen en inglés. Estaba complaciendo constantemente al exterior. Asistía a todo, decía que sí a todo, y vivía en un frenesí de hacer, y al mismo tiempo me iba perdiendo a mí misma. Por dentro yo en realidad además me sentía que peleaba con el mundo, peleaba con el taxista, peleaba con la cajera que demoraba, con la señora que no juntaba la caquita del perro y que la pisaba. Todo eso me estaba mostrando mi mundo interno, estaba peleando conmigo. Y si bien nunca en mi vida me había quebrado un puto hueso, literalmente me sentía completamente rota. Tenía en la cabeza esa idea de que
La vida era perfecta. Tenía que tener la casa linda, arreglada, los peques todos hermosos, cuidados, divinos, que se viera todo divino, que la foto estuviera perfecta, asistir a todas las fiestas, asistir a todas las actividades, tener todo divino, y al mismo tiempo estaba desconectada. Al mismo tiempo me había olvidado de mí, me había perdido completamente, me había abandonado. Tenía estas ideas que, no sé, las había traído de mi infancia, en las que había aprendido a guardarme lo que sentía y había hecho lo que me habían enseñado mejor a hacer: morderme los labios y tragarme todo. El momento que me di cuenta, sobre todo hace poco, que esto venía de atrás, venía de las historias de mamá, venía de una abuela materna que perdió a su mamá muy joven y no tuvo mamá, y ahí me di cuenta, claro, no había madres en mi árbol, verdaderas madres, sí, habían dado todo y estuvieron ahí y les agradezco y las amo y tomo la vida, pero faltaba algo. Mi abuela había perdido a su mamá de niña y a ella le costó maternar a mi mamá, y así a mi mamá le costó maternarme, y ahí me estaba encontrando yo sin mamá, teniendo que maternarme a mí misma al mismo tiempo que maternaba a mis peques. Y eso fue el aha moment, el momento aha. El tema fue cuando llegó el momento en el que me derrumbé y toda esta identidad que se fue armando se empezó a resquebrajar, porque me di cuenta que no podía seguir autoabandonándome. Y todo eso, que ya lo había visto a nivel mental, empezó a repercutir en el cuerpo. Y estos 2 últimos años han sido eso, demostrarme en el cuerpo que no puedo sostener cosas que no son yo, que no puedo sostener una identidad, que son historias falsas, que son cosas que uno se mete en la cabeza y que en realidad no te hacen bien, y que a mí me estaba dando cuenta que no me hacen bien, me estaba perdiendo en estas historias, me perdía en las historias. Y en su momento, cuando mi primer peque fue bebé, incluso recuerdo haber tenido ideas tipo estilo, no sé, soy muy fanática del cine y me encanta la película Amélie, y hay una parte en la que ella como que visiona su muerte y visiona que la encuentran desmayada, ahogada, que la lame el gato. Bueno, yo sentía, era como, me voy a morir y qué le iba a pasar a mi hijo y me van a encontrar muerta, ahogada en la bañera. O sea, había visto mi muerte 1.000.000 de veces, o sea, de tan mal que me sentía y de la desprotección que estaba sintiendo. Y en esto de sentirme rota, el tema es que eso muchas veces no se ve. Y eso está dentro. Y es tan invisible que el mundo entero no se da cuenta. Y yo por dentro me sentía totalmente rota, pero al mismo tiempo invisible. Nadie lo veía, porque como ponía una cara de feliz, está todo bien, y por dentro estaba hecha pedazos. Y ahí me di cuenta que realmente necesitaba ayuda. Por suerte siempre la busqué. Y en esto soy súper agradecida de que no solo que la busqué, sino que tenía los recursos para poder conseguir esos acompañamientos, esos espacios, que comenzó siendo, sí, un grupo de mindfulness, terminó siendo terapia, luego terminó siendo grupos de coaching, espacios de arte, espacios de liberación a través del ejercicio, espacios de creación literaria, en los que poco a poco me fui juntando mis pedacitos y encontrando conmigo. Mi primera experiencia como mamá fue como la puntita del iceberg, esa que me llevó a mirarme a mí misma, a volver a buscarme, a conectar con mi intuición, con mi corazón, con lo que yo quería, con lo que necesitaba. Y luego comencé a buscar mi propósito y a darme cuenta de que me fascinaba esto, que me fascinaba acompañar a otras mamás, que me encantaban los temas de maternidad, que me encantaban los temas de intuición, de conectar con el corazón. Entonces empecé no solo a leer de autodidacta, sino a formarme en esto de mi profundidad interna con la experiencia, también buscarla
en formaciones, en libros, en acompañamientos, en experiencias más académicas, por decirlo de una manera, y juntar todo eso con mi experiencia. En esto de ser mamá otra vez, la segunda vez que fui mamá, también me encontraba en un país extranjero. En esta situación tenía un bebito chiquito y mi segunda bebé, y también, otra vez, sin red, a crear de nuevo, a construir puentes, a conocer gente, a buscar recursos, para ir empezando a armarme de nuevo en este nuevo lugar. Cuando de repente recibo una llamada. Era mi hermano diciéndome que habían encontrado muerto a mi papá. En ese momento sentí que el mundo se derrumbaba de nuevo. Era como, no puede estar pasando esto, ¿cómo? Y su mensaje fue, ¿creen que se suicidó? El primero que se me ocurre es, no, papá nunca haría eso, les dije, nunca. Disculpen que me ponga así, pero es como que por más de que esté ahí, está latente la emoción y vuelve. Yo tenía otros recursos. Volví a conectarme con mi intuición, con la meditación. Y si bien me permití sentir todo eso y llorar y mirar a mi hijo chiquito y decirle, mira, mamá se siente muy triste en este momento. Y vos estás bien, y va a estar todo bien, pero yo voy a llorar porque se acaba de morir mi papá. Ese día fue el día más removedor de mi vida. O sea, se imaginan del otro lado del mundo, sintiendo todo eso. Me permití llorar, sentir todo y bueno, buscar lo más fuerte que había en mi casa para poder descansar. Así que, bueno, me hice lo único que encontré, que fue un té de lavanda. Y esa noche dormí, aunque no lo crean, como una bebé. Se ve que había llorado tanto y soñé con papá y lo sentí su presencia. Y al día siguiente llamo a una amiga y le cuento todo lo que había pasado. A lo que ella me dice, Sofi, yo hace 2 noches recibí un mensaje de que asesinaban a alguien, 2 ladrones entraban a la casa, lo mataban, le robaban. Y mientras me iba contando esto, yo dije, esto es para mí, esto es un mensaje intuitivo, esto es mi papá. Llamo a mis hermanos y les digo, a papá no se suicidó, a papá lo mataron. 2 ladrones le querían robar y lo mataron. Mis hermanos, está loca, no sé. En fin, como ellos sabían y sentían también esto profundamente de que no se había suicidado, empezamos a investigar, bueno, nosotros no, la policía, y en ese proceso que tardó mucho tiempo, a los meses descubrimos sí, se encontraron a los 2 asesinos que lo mataron y lo robaron. Yo sé que esta historia es re fuerte, pero para mí fue entre medio de toda esa tristeza y de todo ese duelo, darme cuenta de que realmente estoy completamente conectada con mi corazón y con mi intuición y que lo que sea que llegue es para mí, si yo lo siento que es así. Y confiar plenamente cuando siento que un mensaje intuitivo es para mí. Y que eso ya cambió toda mi experiencia. Literalmente siento que no hubiera podido mantenerme a flote de no haber tenido estos recursos, de no haber conectado nuevamente con la meditación, con mi corazón, con un diario de gratitud, con estar en presencia de mis peques, con encontrar momentos de juego, de conectar con la naturaleza. Eso salvó mi experiencia y me conectó de nuevo conmigo. Y después llegó la pandemia. El 2019, mientras todos estaban encontrándose con duelos, pérdidas de seres queridos, reconexiones con propósitos, empezar a mirarse las sombras, yo decía, pero yo ya pasé por esto, o sea, yo ya he perdido seres queridos, he estado en lugares oscuros, o sea, este es como mi lugar de confort, yo quiero empezar a ver mi luz. Todo esto me dio la pauta de que realmente soy una persona extremadamente sensible y que confiar en mi intuición vale más que cualquier reconocimiento externo. Volví a ser mamá, 2 veces más.
Vieron, como dicen que los especialistas en paisajismo, como que para tener un buen panorama de un paisaje uno tiene que mirarlo desde muchos ángulos. Bueno, digamos que lo visité 2 veces más a esto de la maternidad, no con decirles que necesiten tener muchos hijos, pero bueno, me dio otra experiencia. Y si bien tenía otras herramientas, la posibilidad de experimentar lo mismo estaba ahí presente. Estas veces fueron diferentes, porque tenía otros recursos, tenía otra red, tenía otra mirada más compasiva de mí y de lo que yo podía dar. En ese proceso pude ver todas las partes de mí, las partes de víctima, las partes en las que pensaba tipo, ay, solo esto me pasa solo a mí, ¿no? Porque le estaba pasando a un montón de gente y era, o sea, que solo a mí me pasa, que se muere alguien, que además te pasas todo el día con tu bebé limpiando culitos, que lloran, que tienen necesidades. ¿A alguien más le pasa? ¿A alguien más le pasa o solo a mí? Decía. Entonces cuando lo pude ver, a todo eso dije, wow, estoy conectada con algo más. A muchas nos pasa esto. Pero no tenemos el espacio para decirlo que sea seguro. O que no sea en tono queja, sino me estoy sintiendo esto y quiero que me vean. Y quiero sentirme validada y quiero sentirme que es seguro contar lo que siento. Y ahí comencé un poquito a poquito a cambiar la historia. A abrazar esas partes. A abrazar esa parte que estaba luchando contra algo que estaba pasando, luchando con la realidad, luchando con los peques, o sea, con la realidad de que este momento es único. Este momento es único. El momento de estar cambiando un pañal, acompañando al jardín, limpiando una lágrima. Es único. Y ahí fue como que puedo descansar. Puedo descansar y volver a la presencia. Y además también, ¿a quién iba a engañar? A mí me encantaba estar con los peques. O sea, me encanta, lo disfruto. Deja de luchar, le diría a Sofi. Conecta con tu corazón, le diría a esa versión. Volví al disfrute. Ahora empecé a perdonarme, a perdonar todas esas veces que me traicioné, que cedí mi poder a autoridades, a gurús, a libros, a referentes, y dejé de lado lo que yo sentía. Empecé a dudar, ¿no? De ¿será suficiente la leche que tengo? ¿Hará mal dormir con el bebé o no dormir con el bebé? Usar el fular y tener el bebé pegadito hace mal. Todas esas cosas que nos dicen, y empecé a conectar con mi experiencia y con lo que yo estaba sintiendo. Y ese momento también, un gran cambio y no es aceptación, es literalmente amar lo que estaba haciendo. Pude comenzar a amar lo que estaba siendo y lo que estaba sintiendo y la experiencia que estaba teniendo en ese momento. Seguí tu corazón, eso le diría a esa versión de Sofi, y que deje de ceder el poder a todo ese ruido externo. Y no te estoy diciendo que no consultes con referentes, que no vayas a profesionales. Sí, hacelo, pero conecta con tu corazón antes. Hay profesionales maravillosos dispuestos a acompañarte. Es que encuentres y que te encuentre ese que resuena contigo, con la experiencia que estás teniendo, y que te acompañe en que no dejes de ser vos en ese proceso. Hoy siento que yo necesitaba convertirme en mamá en mi proceso de evolución como ser humano. En ese amor a los peques, en ese darme cuenta de que si yo me cuidaba a mí misma, si yo me conectaba con mi intuición, si yo me daba los espacios de cuidado, ellos se iban a cuidar a sí mismos, ellos se iban a querer a sí mismos. Fue en ese profundo amor a mis peques que vi mi libertad, que vi mi amor. Si me ponía la máscara de oxígeno primero, ellos también iban a hacer eso por ellos mismos. Recuerdo perfectamente cuando mi peque más grande, que hoy tiene 10 años, en aquel momento tenía 2 años y medio, 3 años, un momento que me estaba pegando, que bueno, para esa edad es completamente esperable en el desarrollo, pero yo en aquel momento era como, pero no me pegue, ¿por qué me está pegando?
No sé si le diría lo mismo hoy, pero bueno. Me contesta, pero mamá, si vos te pegás todo el tiempo. Y ahí fue como, "Oh". Me di cuenta de que yo me estaba pegando internamente, yo me estaba castigando. Y él, este ser maravilloso, pura intuición, puro corazón, me estaba mostrando a mí algo que yo no quería ver. Y ahí fue como, amate, Sofi, querete, no te abandones. La maternidad me ha llevado a todo este proceso de filosofar la vida, de cuestionarme, de hacerme preguntas, de buscar propósito. Y me he dado cuenta de que hoy puedo sentir todas las emociones que me atraviesan, que puedo sentir la tristeza, la culpa, la rabia, el orgullo, la soledad. Y eso me permitió sentir otras maravillosas y más positivas emociones como alegría, amor. Y desde ese lugar poder brindarme, poder acompañar a otros. Durante mucho tiempo anestesié mi vida con no solo comida y dulces y me anestesié mi vida con películas de Hollywood, con novelas, telenovelas de las 2 de la tarde de canal abierto que te muestran unas historias todas dramáticas y pensaba que mi vida iba a ser así y esas ideas que uno se va haciendo hasta que me di cuenta que eso es falso y me encontré con mi historia y se me cayeron miles de falsedades. Hoy entiendo que ese sueño me estaba mostrando lo mal que yo me sentía. Y en todo ese proceso de volver a conectar con mi corazón y con mi intuición, me di cuenta de lo importante que era para mí sentirme segura conmigo misma. Hace unos días hablaba con una amiga y le contaba, ¿no? Mi mundo tampoco es maravilloso hoy en día, como a todos me pasan cosas, no te voy a decir, pasó todo esto y ahora mi vida es color de rosas. No, la vida sigue transformándose y siguen pasando cambios y probablemente estos últimos 2 años hayan sido los más transformadores de mi vida y he atravesado crisis y al mismo tiempo me ha devuelto algo que es me tengo. Literalmente un me tengo. El mundo alrededor se puede caer a pedazos, pero hay algo que no va a cambiar y es el amor que tengo en el corazón. Y de ese amor y esa presencia, ¡fua! Yo soy un lugar seguro para mí. Y desde el lugar soy seguro para mí, literalmente que me pongo al servicio y me doy cuenta que puedo ser un lugar seguro para mis peques, para mis amigas, para mi familia y para los clientes a los que sirvo. Y desde ese lugar amoroso me estoy brindando a dar. Era la típica mujer feliz, pero una felicidad totalmente superficial, que está bien para la foto, pero que internamente se siente horrible. Y en esto de anestesiarme había perdido totalmente la actividad física, el autoconocimiento, el descanso, el disfrute, el tirarme en el pasto descalza, a mirar el cielo, a disfrutar de las cosas simples de la vida. Yo tengo esta teoría de que los peques nacen completamente conectados a una energía superior, a su ser superior, a la fuente, y que cuando nosotros nos hacemos mamás, cuando yo me hice mamá, sentí como me está mostrando esa desconexión y me está llevando a conectarme conmigo misma, si me entrego completamente a ese proceso. Y es así que puedo decirte que me costó 3 hijos, literal, volver a conectarme con mi intuición, con mi corazón, con lo que quiero dar también. Estaba reconfundida en esto de ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es estar con los peques. Mi propósito es solamente esto, tener hijos. Y tenía tantas ideas falsas en las que una era, bueno, o soy solo mamá, pero después, no, pero hay algo que me falta. O no, bueno, me voy todo al trabajo como lo hacían todas las mujeres de mi familia y se dedicaban solamente a sus profesiones. Y ahí, pero me sentía mala madre porque estaba desconectada de mis peques. Y tenía todas estas ideas que era como, ay, está, basta, por favor, ya está. Quiero ser yo en esto. Yo sé profundamente que estar con mis peques
y criarlos y estar cerca de la crianza es parte del servicio, pero no es todo mi propósito. Y en eso descubrí que me encanta acompañar a otras personas, que me apasiona ver que otros se conecten con su intuición. Me encanta que otras mujeres se empoderen, se sientan conectadas, que sean ellas en sus procesos y no se pierdan en todo el ruido de la maternidad y toda la información que hay externa, que lo pasen por su filtro. Porque además, independientemente de la decisión que yo tomé como mujer, lo más importante fue que no me perdí, o que capaz que me perdí, pero que me volví a encontrar y que hoy soy honesta, completamente honesta conmigo. Y hay algo interno que quieren hacer de mí y que no se puede guardar más. Y que en esa honestidad me estoy encontrando con que puedo descansar y amo esto que estoy brindando. En todo este proceso me formé en un montón de herramientas, de conocimientos sobre crianza, sobre coaching, sobre desarrollo, sobre espiritualidad, y en todo eso empecé a crear mi proceso para servir a otros. Me fui dando cuenta de que me encanta acompañar a otras mamás, me encanta acompañar sobre todo mamás que están en este proceso de encontrarse nuevamente en nuevos roles, de cómo viven esos roles, de que puedan acceder a acompañamientos, a información que sea científica, con evidencia científica, encontrarse con redes. Y me he dado cuenta en este proceso también que he acompañado mamás en distintas situaciones, mamás primerizas que capaz que no tenían tanta información, pero que necesitaban sentirse acompañadas, a mamás que tenían un montón de información y de conocimiento, pero sentían que les faltaba profundidad. También he acompañado mamás que han atravesado depresiones por posparto y han encontrado en este espacio conmigo un lugar donde encontrar herramientas prácticas para llevar a su día a día. Y ha sido muy, muy diverso los procesos que he acompañado. Pero lo que puedo decirte es que hay mucha presencia, que hay mucho, mucho amor de mí para dar. Y te cuento que cuando empecé a pensar en cómo iba a ser esto de contar historias, iba a querer contarlas todas desde el diálogo, desde la palabra. Pero me di cuenta que hay cosas que son para la mente y hay otras cosas que son para el corazón y se sienten. Y recordé un momento en el que cuando uno de mis peques era chiquitito, había mantenido mi práctica, estaba manteniendo mi práctica de corazón, de abrir el corazón, de sentir, y de repente en un momento le estás dando la teta y empecé a sentir como un amor, y la habitación se hizo luminosa. Y lo miro y lo veo, pero lo veo no desde lo físico, lo veo de, wow, veo tu ser. Lo miré y le dije, te veo. Y desde ese momento mi campo de conciencia se expandió y sentí un amor y una expansión profunda que me lleva vuelvo a esa experiencia porque es como mi faro, es mi faro y es, o sea, experimenté eso y no puedo explicarlo con palabras, o sea, literalmente lo sentí y me vuelvo a emocionar cuando vuelvo a ese momento porque es como fuerte, pero fuerte desde el amor, desde incluso no sé ni cómo decírtelo, pero espero que lo estés sintiendo de ese lado. Es como eso que sentí, quiero que lo sientan otras personas también, en esa presencia. Hoy lo que puedo contarte es que me siento una mujer más conectada con su corazón, siento que tengo espacios de autocuidado, que puedo mantener mis pequeños rituales, por más pequeñitos que sean. Puedo sostener mi ejercicio, mi meditación, mi espacio al aire libre, y que eso es un montón, es un montón con 3 hijos.
y desde ese lugar me brindo. Así que si sentís que todo esto que te conté resuena, me puedes dejar un mensaje, me puedes mandar un mail a hola@sofisabina.com, me podés contar tu experiencia, que estoy acá para vos. Espero que todo esto te haya servido, que haya resonado un poquito. Y para terminar solamente te digo que entre todo este ruido externo de información, yo siento que lo más importante es hacer la única dieta que te voy a recomendar siempre, que es la dieta cognitiva, de consumir poca información externa para poder sentir tu corazón. Gracias.